Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y al curso Fundamentos de Cosmología, y esta es una lección donde vamos a hablar del universo en expansión, pero es un adendo bastante posterior a las lecciones 2 y 3. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque he recibido una reprimenda merecida de un compañero nuestro del canal, que creo que se llama, o su perfil se llama La física es un placer. Entonces me dijo que había cometido algunos errores en la lección 2 en concreto, que creo que también se extienden a la lección 3 y quería aclararlos. Bien, esas lecciones tratan del modelo de expansión del universo propuesto por Hubble, también por Lemaitre, y como ya sabéis, Hubble lo que hizo fue publicar un trabajo en el que medía la velocidad de recesión, la velocidad de separación de distintas galaxias con respecto de la Tierra, y vio que existía una relación casi proporcional entre la velocidad de separación y la distancia a la Tierra. Si alguien está interesado, su trabajo está de libre acceso por Internet para saber, si queréis, cómo lo hizo. Y él desarrolló una ley bastante sencilla donde decía que la velocidad de separación, la velocidad de recesión de las galaxias, era directamente proporcional a la distancia que nos separa las galaxias de nuestro punto de observación, y a esto se le conoce como ley de Hubble. Aunque Hubble originalmente propuso que h era una constante, realmente nosotros sabemos que no es una constante, y me voy a referir en esta lección a h como la función de Hubble. Y aquí es donde radica esa confusión, ese malentendido entre lo que yo dije en las lecciones 2 y 3 y ese error que identificó nuestro compañero. Bien, este es un recordatorio. Para poder entenderlo bien, os refiero a las lecciones 2 y 3, donde si tenemos aquí dos puntos en nuestro espacio en expansión, dos galaxias, lo que nosotros sabemos, o los modelos actuales de la expansión del universo dicen, es que la dimensión espacial, la distancia dimensional de longitud, no lo proporciona las coordenadas. Las coordenadas son un sistema que nosotros tenemos de referencia para indicar un punto y otro punto. Por ejemplo, está delta x en la coordenada x. Esto implica un intervalo en la coordenada x. En un universo en expansión, el intervalo de coordenadas no cambia. Lo que sí cambia es un factor que añadimos, que llamamos factor de escala, que es el que multiplica este intervalo de coordenadas proporcionándole la dimensión de longitud, ¿vale? Y en un universo en expansión lo que generamos es espacio. Las coordenadas no cambian. Esto es lo que se incrementa con el tiempo y lo que hace que la distancia de separación entre esta galaxia y esta galaxia aumente como efecto de la expansión del universo. Porque en un universo en expansión nosotros lo que vamos a hacer es que la función de escala, a esta a la vamos a llamar función de escala, es una función que se incrementa con el tiempo. Y por lo tanto la distancia aumenta con el tiempo porque multiplica al intervalo de coordenadas. Esto ya lo vimos en las lecciones anteriores y os refiero a ellas. Vale, pues vamos a continuar para ver qué relación tiene la propuesta de este modelo de generación de espacio debido a la función de escala con respecto a la ecuación de Hubble. Ya lo vimos en la lección 2 y 3, pero quiero recordarlo. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Derivamos la parte izquierda con respecto al tiempo y la parte derecha con respecto al tiempo. Y lo hacemos de esta manera. La derivada
de la distancia entre esas dos galaxias con respecto al tiempo, es decir, la velocidad de separación, va a ser igual a la derivada de la función de escala con respecto al tiempo. Y diréis, ¿y por qué no derivamos este diferencial de coordenada? Porque fijaos que en nuestro modelo en expansión lo que he dicho es que el intervalo de coordenadas, el intervalo de, entre comillas, distancia de coordenadas no va a cambiar con el tiempo. Lo que cambia con el tiempo es el factor de escala. Esto es lo que crece con el tiempo, haciendo que esta distancia crezca con el tiempo. Por eso esta expresión tiene que ser así. Vamos a arreglarlo un poquito. Aquí lo que ponemos es v de la velocidad de separación de esas galaxias que medimos nosotros, o Hubble midió, y va a ser igual al cambio en el tiempo. Aquí le colocamos un puntito siguiendo la notación de Newton, para no poner derivada de a con respecto a la derivada en el tiempo. Eso lo indicamos con este puntito. Esto lo que indica es que esto de aquí está derivado con respecto al tiempo. La derivada en el tiempo del factor de escala multiplica a este diferencial, a este intervalo diferencial de coordenadas. Y lo que vamos a hacer un truco. Vamos a dividir la parte derecha entre la propia función de escala y multiplicarla por la función de escala. ¿Por qué? Por dos razones. Fijaos, si dividimos la derivada en el tiempo de la función de escala con respecto a la propia función de escala, es una manera de relativizar el cambio en el tiempo de esta función. ¿Vale? Pero algo más importante, fijaos, ahora nos aparece un término que es a por dx, y a por dx es justo d, la distancia de separación, así que podemos sustituir a dx por d. Y nos queda que la velocidad de separación entre esas dos galaxias debido a la expansión del universo es proporcional a la distancia que separa esas galaxias, pero ahora no por una constante, sino por la derivada en el tiempo de a dividido a. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que esa función de Hubble que introdujo Hubble es igual a la derivada en el tiempo del factor de escala, de la función de escala, dividido la propia función de escala. Y hemos derivado esa ley de Hubble en función del factor de la función de escala. Así que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora la función de Hubble se define a partir de la función de escala y no al revés. Por lo tanto, nosotros podemos proponer cualquier función que queramos siempre y cuando sea adecuada a las observaciones experimentales, pero lo que tenemos que hacer es proponer una función cualquiera que propongamos para la función de escala, y a partir de esa propuesta de función derivamos el factor o la función de Hubble y no al revés. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la función de Hubble no es constante y lo que tenemos que hacer es averiguar qué tipo de función de escala sería adecuada para poder explicar las observaciones experimentales. ¿Qué pasa? Que yo hice algo en la lección 2 de la que no fui muy preciso. Dije, entre comillados, consideremos que en esta fórmula la función de Hubble es constante, ¿vale? Y entonces lo que hice fue asignar un valor constante a la función de Hubble y por eso le puse el subíndice 0. Esto lo hice porque estaba pensando en el espacio de De Sitter, que sí incorpora modela un universo en expansión con una función de Hubble constante, con una constante de Hubble, para relacionarlo con la densidad de energía oscura, pero claro, esto yo lo mostré varias lecciones más adelante que la lección 2 y la lección 3, y quise adelantarme un poquito a ello, ¿no? Entonces dije, consideremos que h es constante. Bien, si tenemos esta ecuación y decimos que h es constante, ahora lo que queremos es resolver qué función de escala es adecuada para que obtengamos una función de Hubble constante. Y esto pues es una ecuación diferencial muy sencilla que la vamos a poner de otra forma. En primer lugar, pasamos la función de escala
A la derecha, multiplicando la constante, aquí, para que lo veáis un poquito mejor, ponemos la derivada de a con respecto al tiempo es igual a una constante por la propia función de a, y esto tiene una solución exacta, que no es esta función, que es la que puse. Originalmente puse que proponemos esta solución, que sí es una solución exacta, y después le añadí una constante diciendo que era una constante de integración que venía de la integración de la constante anterior, pero eso es un error que cometí de manera subconsciente. Fue mi subconsciente el que metió la pata. ¿De acuerdo? Porque esta no es una solución exacta a la ecuación diferencial anterior si consideramos que ahora h es una constante de verdad. Esta es la solución exacta y fue la que nuestro compañero pues resaltó después de visualizar la lección 2. Tenemos una constante alfa, que podemos poner cualquier valor, puede ser 1, puede ser un medio, puede ser lo que sea, multiplicando a una función exponencial donde tenemos la constante multiplicada por t. Esta es la solución correcta siempre y cuando digamos que la función de Hubble es una constante. Esta sí es una solución exacta. Y podríamos haber continuado la lección de esta manera y no me habría metido en camisa de 11 varas, pero bueno, lo hice y ahora voy a explicar por qué propuse este tipo de función para el factor de escala. ¿Qué es lo que debería haber dicho? Debería haber dicho lo siguiente. Consideremos que la función de Hubble, que no es una función constante, y eso lo sabemos en nuestro universo, se aproxima a una constante a tiempos tardíos. ¿Qué es lo que realmente sucede en nuestro universo? En nuestro universo, la función de escala se comportaba de una manera en el universo temprano, pero hoy en día se comporta como si fuera una constante. No como una constante porque realmente no creo que sea una función constante, pero esto es lo que debería haber dicho. Consideremos que h se aproxima a una constante, aproximamos esta parte de aquí a una constante y entonces sí que podemos proponer una solución para esta ecuación, una solución aproximada si consideramos que h no es constante, para no complicarnos la vida. Y esta solución aproximada para la función de escala, que nosotros podemos proponerla para un universo de esas características, donde h se aproxima a una constante, ahora sí es una solución así, he incluido el alfa, aunque lo voy a poner como 1. Tenemos aquí una función donde consideramos una constante, que vamos a llamar h sub 0, multiplicado por t, más otra constante que añado aquí que nos va a permitir modular nuestra solución para que h sea constante a tiempos tardíos, pero que podamos dar a la función de escala cualquier valor en tiempos tempranos, que era mi intención original, como se vio después en la lección 3. Bien, aquí tenemos que h, la definición de h con respecto a la función de escala, y entonces lo que vamos a ver es cómo es la función de Hubble si utilizamos esta solución de aquí. Y para ello derivamos primero esto por el tiempo y después lo dividimos por la propia función que incorpora la constante. Hacemos eso y obtenemos pues esta función. Es una función de Hubble que se ajusta a esta premisa, considerando que h se aproxima a una constante a tiempos tardíos. ¿Por qué? Porque fijaos, aquí tenemos la constante desaparece después de la integración, que es lo que originalmente tenía intención. La derivada de esta función, pues sale la constante h sub 0 aquí abajo, multiplicada por alfa, y dividimos por esta función. Bien, ¿qué sucede si k, esta constante que hemos puesto para modular nuestra función de escala, es más pequeño que la función exponencial? Cosa que es muy fácil, porque la función exponencial crece muy rápido con el tiempo. Si k es más pequeño que la propia función exponencial, podemos despreciar k, nos queda esta expresión,
Alfa con alfa se nos va a simplificar, la función exponencial se nos va a simplificar con la función exponencial y ahora la función de Hubble es aproximadamente una constante que hemos puesto, la constante h sub 0. Y, por ejemplo, para que esto fuera el caso, pues tendría que cumplirse una condición de esta manera. Yo la he puesto así, pues que k pueda ser pues 100 veces más pequeño que el valor que tenga en un cierto momento la función función exponencial, la parte exponencial de nuestra función de escala. Vamos a verlo con un ejemplo. Si proponemos como función de escala, como factor de escala aproximadamente, aquí alfa lo he hecho 1, he elevado a 10t más 1, siendo 10 una constante. Si calculamos la función de Hubble a partir de esa propuesta que he puesto de función, pues bueno, el 10 no sale porque es una constante, esto sería la derivada de a con respecto al tiempo, dividido en la propia función a. He elevado a 10t más 1 y tenemos aquí una constante. Podríamos poner una constante negativa, podríamos poner más grande, más pequeña, pero bueno, esta sería la función de Hubble de la solución que propuse en las lecciones 2 y 3. ¿Y qué es lo que sucede? Pues fijaos, h es 0, en tiempos negativos, vamos a considerar el tiempo t 0, y nos sale que la función de Hubble vale 0,5 cuando t es igual a 0, ¿no? Esto sería 10 entre, sería 10 entre 2, 5, tendría el valor 5. Pero fijaos que muy rápidamente esta función se va haciendo constante, actúa como si fuera una constante de valor 10. No es una función constante, sino que asintóticamente se comporta como una función constante. Una función de este estilo reflejaría un poco la evolución de un universo como el nuestro, donde la función de Hubble tenía ciertos valores inicialmente, más bajos que los que tenemos ahora, pero después se estabiliza hacia una constante. ¿Cuál es la ventaja de proponer un factor de escala como el que propuse en la lección 2 y en la lección 3? Pues que con una solución así, con una k indeterminada, pretendía modular la función de Hubble, modulando el valor de k y también el factor de escala para intentar darle el valor que más me gustara. Incluso hacer el factor de escala 0, sin necesidad de hacer nada, simplemente ponerlo como una condición, que el factor de escala sea 0, lo cual vimos en la lección 3. Esa era mi intención de introducir esa constante, pero debería haberlo hecho quizás de esta manera o simplemente no haber sacado este tema a la palestra para no complicaros la vida. Vale, ¿cuál es la solución del espacio de De Sitter, del universo en expansión de De Sitter que, pues publicaron Einstein y De Sitter? Realmente no es esa función exponencial sin la constante que proporcioné en las lecciones, sino que es ligeramente diferente. Einstein y De Sitter dieron una solución un poquito diferente a una solución exclusivamente exponencial como la que propuso también nuestro compañero del canal. Lo que hicieron Einstein y De Sitter fue proponer que la función de escala es igual al coseno hiperbólico de esa constante de Hubble multiplicado por el tiempo. Vamos a estudiar un poquito cómo es esta función. Fijaos, en el caso de esta función la podemos desarrollar como exponenciales. Y muchos de vosotros ya sabréis que podemos representar el coseno hiperbólico de algo como e elevado a ese algo más e elevado a menos ese algo dividido entre 2. Y esta es una función muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una parte que se va haciendo más pequeña con el tiempo, que sustituye un poquito a esa constante que yo añadí a la función exponencial inicialmente, y eso era lo que realmente quería replicar, algo parecido al espacio de De Sitter, pero sin meter este tocho para confundiros nada más comenzar el curso de cosmología, porque si no, pues muchos de vosotros no lo seguiríais.
Esto lo podemos separar también como un sumatorio donde esta parte de aquí se va haciendo más pequeña mientras esta parte exponencial se va haciendo más grande. ¿Y qué sucede conforme el tiempo va incrementándose? Esto va desapareciendo y la función del factor de escala va a tender a e elevado a la constante de Hubble por el tiempo dividido entre 2. Podemos reorganizar esto un poquito mejor. Esto lo podemos colocar como 1 entre e elevado a h sub 0 por t. Ahora vamos a eliminar este denominador y nos queda pues esta solución, e elevado a 2 h sub 0 por t más 1 dividido 2 e elevado a h0 por t. Y como veis, pues aquí también nos incluye esta parte que correspondería a esa constante que quería introducir. En tiempos tardíos lo que sucede es que este 1 se hace irrelevante y lo que obtendremos será una solución donde simplifiquemos la función exponencial con otra de las funciones exponenciales aquí y nos quede e elevado a h sub 0 t dividido entre 2. Aquí se incorporaríamos esa constante alfa como un medio a la solución exponencial. Y esta pues sería la solución ideal para un espacio de Sitter en las condiciones en las que lo describimos en las lecciones correspondientes, que no voy a adelantar en esta lección. Simplemente esta lección ha sido un poquito aclaratoria para explicar por qué hice lo que hice y no me puse a hablar de la solución, digamos, más correcta, que sería el espacio de Sitter. ¿Vale? Incluso podríamos proponer, en base a esa solución de De Sitter, funciones de escala que en vez de un 1 tuvieran también una constante aquí sin determinar, una constante indeterminada. Podríamos hacerlo, ¿por qué? Porque esa función de escala seguiría un comportamiento muy parecido a la solución de De Sitter cuando t se va haciendo suficientemente grande y apenas alteraría el resultado con k's pequeños. Así que podríamos proporcionar pues otra solución, no otra solución, sino una propuesta de función de escala basada en la solución de De Sitter que podemos utilizar para calcular nuestro, como se dice, factor de Hubble. Y bueno, pues esto ha sido todo, así que espero que os haya gustado. Os dejo un enlace al curso en general y otro a alguna lección de vuestro interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección o siguiente corrección.